¿Por qué existen tantas religiones en el mundo? ¿Es posible que Dios tenga una sola iglesia? Más aún, ¿será que el diablo ha creado una iglesia para engañarnos en el tiempo del fin? Estas y otras preguntas serán respondidas en este episodio de su programa Diálogo Abierto. Queridos amigos, bienvenidos al 9º episodio de esta serie de 13 lecciones. Una serie en la que estamos estudiando el mensaje de los 3 ángeles. En esta ocasión con un tema muy importante, un tema relevante y creo que también iluminador para cada uno de nosotros. Gracias por ser parte de la familia de Diálogo Abierto. Gracias por ser parte de los que están siempre con nosotros. Te animo también a que compartas el enlace con tus amigos, que seas uno de los que promueve este programa. Así otros también se beneficiarán. Déjanos también un comentario, déjanos un saludo, dinos de dónde nos estás mirando. Haz una observación, una pregunta si tú ves conveniente hacerlo, porque será con mucha alegría que nosotros leeremos eso y también responderemos a tus preguntas. Que el Señor pueda bendecirte. Ya está con nosotros acá nuestro invitado, un invitado especial, también docente en la Facultad de Teología y también el ministerial en nuestra Facultad de Teología. Está con nosotros nuestro amigo, también pastor de la Iglesia Adventista, Salomón Bustamante. Bienvenido, Salomón, a tu programa. Gracias, Benjamín. Queridos amigos, una alegría estar en esta oportunidad, en este programa de Diálogo Abierto para seguir estudiando la Palabra de Dios y los misterios que Él tiene para estos tiempos finales, pero gracias a Él que los ha dejado revelado. Esos misterios son revelados en la Palabra del Señor y de eso vamos a estudiar. Gracias a Dios no tenemos todo oculto, sino que lo tenemos ahí a disposición para leer, ¿no? Exacto. Bueno, ya tú has estado varias veces con nosotros, pero nuestros oyentes a veces se renuevan, ¿no? Y hay algunos nuevos que van llegando y nos gustaría que también te presentes un poquito, nos digas tal vez el nombre de la esposa, cuántos hijitos, ¿no? Algunas cosas tuyas para que podamos conocerte un poquito. Ok, gracias, Benjamín. Bueno, mis amigos, les cuento un poquitito de mi vida. Mi esposa es la enfermera Magali Rojas. Tengo 3 hijos, la mayor estudia medicina, el segundo terminó la secundaria, está preparando para la universidad, la última aún está en secundaria y le gusta mucho los deportes. Con la bendición de Dios, ahora tenemos la oportunidad de estar acá en la Facultad de Teología, pero mayormente mi vida ha estado en el campo, en distritos tanto de la Misión Nororiental, la Asociación Peruana Central Este, y por supuesto mis inicios en la Misión del Oriente Peruano, allá en la selva, que guardamos grandes Bueno, recuerdos. donde uno empieza siempre tiene mucho cariño, ¿no? Sí, así es, por supuesto. Marca la vida. Marca la vida. Y mirar atrás, es decir, simplemente gracias, Señor, por habernos conducido hasta aquí. Así es. Bueno, tenemos acá a alguien con muchos años de experiencia en el campo ministerial, en el campo pastoral, pero también eso le ha permitido dialogar con muchas personas sobre los temas que ahora vamos a hablar. Vamos a iniciar nuestro estudio, Salomón, y como siempre lo hacemos en casa también. Ustedes seguramente hacen lo mismo, oran, piden al Señor la dirección. Acá tenemos que hacer lo mismo. Te voy a pedir que por favor tú hagas la primera oración. Ok, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque en tu palabra has dejado revelado los planes que tú tienes para tu iglesia y también has dejado revelado las estrategias que el enemigo tiene para confundir a los seres humanos y desviarlos del camino correcto. Te invitamos a estar con nosotros en este diálogo, en esta conversación, en este programa, y nuestros amigos que están escuchando este programa puedan ellos tomar decisiones adecuadas guiados por ti.
y sobre todo guiados por el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos amigos, estamos ya dando inicio a nuestra lección 9, al episodio número 9 de esta serie de 13 lecciones, y tenemos un título sugestivo para esta serie, para este episodio: una ciudad llamada confusión, una ciudad llamada confusión. Vamos a dar lectura a un texto de la palabra de Dios y luego de eso comenzaremos con algunos comentarios. Apocalipsis 17, 14 dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Al parecer este texto, Salomón dice de que no todos están con el Señor. Hay un grupo de personas que son llamados elegidos y fieles, los que hacen parte de la familia del Señor, por así decirlo, hacen parte de la iglesia del Señor, pero hay un grupo que no hace parte de la iglesia del Señor. Apocalipsis habla algo de esto. Sí, y no solo Apocalipsis, creo que si revisamos la historia bíblica en general y la historia de la humanidad, vamos a encontrar que siempre existieron personas que estaban del lado de Dios, de parte de los principios de Dios, obedecieron a Dios, y personas que desobedecieron a Dios. Y la lección de esta semana, cuando habla de esta ciudad, bueno, el título bastante sugestivo, ¿no? La ciudad llamada confusión, nos va a llevar de una manera muy interesante, muy didáctica, a entender de cómo, así como existe una ciudad confusión, también existe la verdadera ciudad de Dios, ¿no? Solo que la pregunta que aquí se formula es: ¿quiénes están en qué lado y quiénes están en el otro lado? ¿Quiénes son partícipes? ¿No? Sí, ¿quiénes son partícipes de la ciudad confusión y quiénes son partícipes de la otra ciudad o de las verdades divinas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir descubriendo. Claro, es importante. Ahora, las ciudades entonces representan el pueblo de Dios o el pueblo que está en contra de Dios. En la Biblia, no siempre, lógicamente, pero cuando se mencionan algunas ciudades, de alguna manera tienen esa representación. En Apocalipsis existe otra imagen para hablar del pueblo de Dios, además de la ciudad. Sí, específicamente aquí habla de dos imágenes, ¿no? La lección, dos imágenes. Uno, la mujer vestida del sol y la luna, la mujer que representa a Dios, o la mujer que representa a aquellas personas que siguen, que guardan los mandamientos de Dios. Y la otra imagen presenta a una mujer vestida de rojo, la mujer vestida de escarlata, ¿no? Aquella mujer que hace participar de sus pecados a multitudes, a muchas personas, ¿no? Mientras que la mujer que está vestida del sol es una mujer fiel a su verdadero amor, en este caso Cristo, y la mujer vestida de escarlata es todo lo contrario, ¿no? La mujer vestida del sol simboliza la novia de Jesús, que espera a Jesús siendo pura, que espera a Jesús siendo o guardando todo lo que Él ha dejado escrito. Mientras la otra mujer pues está allí haciendo todo lo contrario, e invitando, insinuando, motivando para que puedan venir a hacer todo lo contrario a las cosas divinas. Ahora, en el caso específico acá, estas mujeres, entonces, lo que yo estoy entendiendo es que representan a grupos específicos. Pero representa una mujer pura, la de Apocalipsis 12, representa a la iglesia de Dios verdadera. A la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que sigue los consejos divinos y que no se ha mezclado ni ha permitido, a pesar de los ataques del enemigo, no hay mezcla con otras doctrinas. Bueno, el texto es también muy específico, dice que estos guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, leyendo el versículo 17 del capítulo 12, justamente donde se presenta esta mujer especial que representa a la iglesia verdadera de Dios, ¿no? Sí, y lo que estaba diciendo algo al inicio, ¿no?
Dios siempre ha tenido un pueblo fiel a lo largo de la historia, ¿no? Había personas que siempre se mantuvieron fieles, aunque sus nombres no han sido registrados en la Biblia, pero creo que queda la esperanza de que alguna vez los vamos a conocer a ese grupo de personas, ¿no? Y por otro lado también está el contraste de aquellas personas que, conociendo las verdades de Dios, conociendo al pueblo de Dios, desvirtuaron las verdades y se encaminaron por otro lado y siguieron las enseñanzas del enemigo de Dios. Claro, ahora también hay que estar conscientes de que mucha de esta gente no lo hace de forma voluntaria, ¿no? No lo hace de forma adrede, a veces son engañados. Y lo que ocurre es que este padre de mentira, que dice Apocalipsis 12 así también, que este diablo y Satanás, que es padre de mentira, que es un engañador, en realidad va y engaña a la gente y la gente se mantiene en este engaño y nunca abre los ojos para salir de este engaño, ¿no? Y utiliza, lamentablemente, el padre de mentira utiliza a seres humanos como instrumentos para que las personas puedan seguir los engaños, no solamente en los últimos días, sino a lo largo de la historia. Claro, ¿no? tal vez para hacer un poco el recuento, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos un pueblo de Dios que se llama el pueblo de Israel. Así es. Dentro de ellos hay algunos que son fieles y hay algunos que son infieles, ¿no? Eso. Unos que guardan los mandamientos de Dios, hacen la voluntad de Dios, otros que van a hacer en contra. Pero el pueblo de Dios se llama el pueblo de Israel, sigue siendo el pueblo de Dios. Así es. En el Nuevo Testamento tenemos la iglesia apostólica, ¿no es cierto? Y en el tiempo del fin, entonces, Dios también tiene una iglesia específica. Tiene una iglesia específica, ¿no? Y lo describe bien clarísimo. Hace un momento mencionaste el versículo de Apocalipsis 12:17, que tiene una característica especial, ¿no? Guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y no está de más hacer un pequeño repaso de cómo la humanidad en general ahora a lo bueno lo llama malo. Y cuando se trata de cumplir los mandamientos de Dios, se prefiere cumplir mandamientos humanos. Y la ley de Dios prácticamente ha sido pisoteada. Sin ir muy lejos, ¿no? El mandamiento, no robarás. Solamente estoy tomando un ejemplo sencillísimo. ¿De qué nos habla la prensa? ¿De qué nos habla qué nos presentan los noticieros? Mentiras, engaños, estafas de lo más pequeñito hasta lo más grande, que la sociedad aparentemente los tiene como algo supuestamente normal, cuando no es así. ¿Y qué diremos de otros mandamientos? Porque los mandamientos de Dios son completos, los 10. Y la sociedad en general lo pisotea de diferentes maneras y hay movimientos que lo defienden cuando defienden al que va en contra de la ley de Dios y no defienden al que guarda los mandamientos de Dios. Exacto. Yo personalmente, Salomón, creo que la iglesia pura del tiempo del fin, esta iglesia que está en Apocalipsis 12, representada por una mujer pura vestida de blanco, ¿no? Esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios, se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día en el tiempo del fin. Claro, antes se llamó Pueblo de Israel, se llamó Iglesia Apostólica y tuvo tal vez otras imágenes, se presentó de otras maneras en el tiempo, pero ahora en el tiempo del fin se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La iglesia visible que Dios tiene en este momento, ¿no? Ahora, de repente, como el programa no es controversia, y no vamos a entrar en controversia, ¿no? Pero la evidencia bíblica nos muestra, ¿no?, de que existe una iglesia, y esa iglesia, como ya lo mencionaste, tiene nombre y apellido, porque tiene características especiales, y esa característica especial es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Mientras el mundo cristiano en general se inclina hacia un falso día de reposo, la iglesia adventista está proclamando la adoración de Dios en el día que Él ha establecido, siguiendo la norma establecida en el cuarto mandamiento. Y es triste decirlo, ¿no?, que
el mundo cristiano en general, ese mundo que dice leer la Biblia, ese mundo que dice creer en el sacrificio de Jesús, promueve la observancia de un falso día de reposo. Mientras la Iglesia Adventista promueve la observancia del verdadero día de reposo. Bueno, justamente a ese punto iba, porque capaz para iniciar nuestro tema hay que dejar claro que Apocalipsis 17:14 habla de un pueblo que es fiel, que es llamado. Apocalipsis 12:17 habla de un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y luego cuando nosotros vamos al mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, encontramos en el versículo 8 que dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia. Sí. Y como dijimos hace un rato, las ciudades también representan, hay veces, iglesias, ¿no? Pueblos. Vamos a Apocalipsis 17, y entonces en Apocalipsis 17 no se dice ya el nombre, aun cuando se va a decir luego, pero al inicio, en el capítulo 4, se habla de una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, se está hablando del mismo personaje de Apocalipsis 14:8, porque también ahí dice que Babilonia ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Y luego lo aclara y dice, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, es madre de otras más pequeñas iglesias, y también es madre de las abominaciones de la tierra. ¿De qué iglesia se está hablando acá? Bueno, está hablando de un movimiento que a lo largo de la historia se dedicó a ir en contra de las enseñanzas bíblicas. Una iglesia que la historia demuestra que utilizó la fuerza, así como Babilonia del Antiguo Testamento, utilizó la fuerza para someter al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a adorar a sus dioses. Esta iglesia, este poder que dominó la humanidad durante la Edad Media, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, este poder ha utilizado la fuerza, utilizó la fuerza eclesiástica para atacar al pueblo de Dios. Entonces, esta unión eclesiástica con el Estado, en vez de dar la libertad de culto, oprimió a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Fue en contra de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. El libro de Daniel también habla de este poder en el capítulo 7. Dice que intenta cambiar la ley, intenta cambiar los tiempos también. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿hacia dónde se dirige? En este momento, este poder que es eclesiástico, o tuvo una fuerza tanto eclesiástica y política, militar en la Edad Media, se ramificó con el cristianismo y dio origen a muchas iglesias cristianas en general, que beben lo mismo, beben los mismos principios que van en contra de los mandamientos de Dios. Y proféticamente, este poder está ahora tranquilo, está dormido, pero va a llegar un momento en que nuevamente va a tomar fuerza y se va a unir al Estado. ¿Para qué? Para perseguir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tal y conforme lo hizo en la Edad Media, ¿no? Y acá en nuestro país tenemos pues el Museo de la Inquisición, mal llamada Santa, que de Santa no tiene nada, de cómo se oprimió y cómo se dio muerte a aquellos que guardaban los mandamientos de Dios. Y se va a llegar a eso. Se va a volver otra vez. Se va a repetir la historia, ¿no? Ahora, es interesante que la Biblia llama a este poder con el nombre de Babilonia, porque nosotros cuando leemos esto en el capítulo, en Génesis, ¿no? En el capítulo
7 o 8 me parece, nos damos cuenta de que esto significa confusión, porque es justamente la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿no? sí. Esto significa confusión. Entonces da la impresión de lo que este poder no solamente oprime, sino que también produce confusión. Confunde, sí. Confunde, no permite que la persona de alguna manera tenga las cosas claras. Sí, ¿de qué manera? A través de sus hijas, vuelvo al asunto de las iglesias cristianas en general, a excepción de la iglesia adventista que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Qué hacen las iglesias cristianas en general? ¿No? Presentan la Biblia, aquí está la Biblia, pero se utiliza esto, ¿no? Hay cosas que fueron para el Antiguo Testamento y hay cosas que son para el Nuevo Testamento. Hay cosas que fue para el pueblo de Israel y hay cosas que Jesús los clavó en la cruz y ahora vivimos bajo la gracia, lo cual la Biblia no dice eso. Pueden tener una parte de la verdad, pero al mismo tiempo sembraron la mentira. Entonces ya crea confusión. Queridos amigos, déjenme solamente así rápidamente contarles un poquito a ustedes. Por el año 320 para adelante aparece un gobernador muy importante en Roma que se llama Constantino. El año 330 él cambia la capital de su imperio. Hasta ese momento era Roma la capital de su imperio. Luego él se mueve para la zona de Turquía, hoy en día la ciudad de Estambul. En ese tiempo se llamaba Constantinopla, y entonces él se mueve para allá y comienza a tener allá su reino, allá comienza a ser su sede del poder. Pero en Italia, allá en Roma, él tiene que dejar a un representante, y entonces él deja como representante, nombra como representante a un religioso que no es un cristiano, sino es alguien que de alguna manera también era parte de su grupo, porque Constantino se convierte al cristianismo de forma no sincera, sino simplemente para no perder el poder político que tenía en ese tiempo. Ahí surge lo que ustedes conocen con el nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana. Y este poder que viene, lamentablemente, no por obra de Dios, sino por obra del enemigo de Dios, comienza a producir confusión, engaños e incluso, como ya lo mencionó aquí Salomón, persecución y muerte para los hijos fieles de Dios. Con amor y con cariño para todos aquellos que hacen parte y se identifican con esta iglesia. El que te identifiques con ella no significa que no debas de estudiar la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, porque muchas veces podemos estar en el lugar equivocado sin darnos cuenta o no de forma voluntaria. Y podemos estar tal vez incluso promoviendo cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y de eso vamos a continuar hablando acá con Salomón, porque el texto de Apocalipsis 14, el versículo 8 nos dice que Babilonia ha dado de beber el vino de su fornicación al mundo entero. O sea, la sociedad entera está contaminada y confundida con algunas cosas que han llegado a consecuencia de este poder. Para entender un poquitito, vayamos de nuevo a la Babilonia del Antiguo Testamento, ¿no? Esa potencia mundial, ese imperio que esclavizó al pueblo de Dios, que le obligó, llevándolo cautivo a la ciudad de Babilonia, y allí en esa ciudad le obligó a adorar a sus dioses. A pesar de que Babilonia toma del templo sagrado de Jerusalén muchos objetos que eran dedicados a la adoración de Dios, a través de esos objetos conduce también a la falsa adoración de sus dioses, de sus ídolos y de toda la cantidad de deidades, entre comillas, ¿no? que tenía Babilonia. Entonces, yendo al plano religioso, ¿no? Este poder que ya lo mencionaste, que surge allá en el siglo IV, este poder político religioso, seduce con la Biblia en la mano
a la observancia no de la palabra de Dios, sino a la observancia y la adoración de N dioses vestidos con el nombre de santos, ¿no? Eso sería un engaño, por ejemplo. Exacto. Entonces se comienza la deificación de los santos o la beatificación y a ponerle a tal persona, darle el grado de santo y comenzar a adorarlo. En vez de adorar al Dios verdadero, comienza a conducir a qué cosa. Adorar a tal o cual santo acá y allá y de acuerdo a la tradición, incluso tomando las tradiciones de los pueblos, lo que pasó en América Latina, ¿no? O sea, comienza un proceso de veneración, de adoración, de culto a estas personas. Eso significa que en el siglo I, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nunca se inclinaron a ninguna imagen. Definitivamente. Luego, los que vinieron después de ellos, incluso sus familiares que fueron convertidos en el siglo II, toda esta gente nunca se inclinó a ninguna imagen, sino que a partir del siglo IV nos estás diciendo que comienza a haber esta confusión y entonces en esta mezcla de poder político y religioso se comienza a hacer que las personas cristianas, con el nombre cristiano, comiencen a inclinarse y a venerar y a hacer culto a otras personas que no eran ni el Señor Jesús ni Dios. Ahí se cumple lo que habla del vino, del vino fermentado, ¿no? En la Biblia también encontramos el vino, el jugo de la uva sin fermentar, que representa la sangre de Cristo, la pureza, ese jugo dulce, ese néctar de la uva, que no está contaminado por el fermento. Mientras que el vino ese vino ya fermentado, que representa las falsas doctrinas, que lamentablemente este poder político religioso hizo beber a lo largo de la historia a la humanidad, confundiendo las cosas santas con las cosas sagradas. Ahora, detrás de este poder, para cerrar esta primera parte, este primer episodio, Salomón, detrás de este poder, es que este poder surge solamente porque los seres humanos son malos o es que existe detrás un poder mucho más grande que es el que realmente está haciendo surgir a esto y él es el verdadero engañador y todos los demás son engañados porque incluso los líderes de este poder religioso están siendo engañados en realidad. Podrían en algún momento abrir los ojos y tratar de mirar las verdades bíblicas y compartir, y han habido muchos casos, ¿no? Uno de esos casos, por ejemplo, se llama Martín Lutero, ¿no? Conocido en el mundo entero, que abrió los ojos a una realidad y que se dio cuenta, y no es el único, hay muchos otros que hicieron esto durante la historia, pero ¿cuál es el poder que está detrás, que está engañando a miles y millones hoy en día? Es el mismo poder que sedujo a nuestros primeros padres a desobedecer a Dios. El poder satánico, el poder del enemigo de Dios. Ezequiel lo describe, Isaías lo describe como ese poder que un día quiso apoderarse del trono de Dios y que Apocalipsis lo describe, ¿no? Que fue lanzado ese enemigo de Dios como con el símbolo del diablo, Satanás, serpiente antigua, que fue lanzada con la tercera parte de ángeles. Y ese poder está detrás de las personas que se convierten en sus instrumentos para engañar a otros. Cuando las personas, por ejemplo, hablan un poquito de la brujería, del espiritismo y de todas estas cosas, entienden muy bien que detrás está un poder malévolo, está un poder maligno que bien has identificado con el nombre de Lucifer, Satanás y los ángeles que caen con él según Apocalipsis 12. Eso lo entienden muy bien, pero es bien difícil entender que detrás de una iglesia puede estar ese mismo poder. Ya, a ver, para que puedan entenderme nuestros amigos y también para entenderlo, a mí me gusta poner el ejemplo de un vaso de agua pura, sí, 100% pura, cristalina, con todas sus características físicas y químicas que tiene el agua pura. Si yo le pongo solo una gota de limón, nada más, una gota de limón, ya deja de ser pura.
Ujú. Y si le pongo, y aparentemente es inofensivo, ¿no? Una gota de limón, pues no hizo gran cosa, es inofensivo. Pero si a esa agua pura, le pongo una gota de veneno, se convirtió en mortal. Se convirtió en mortal. Y eso es lo que hace Satanás. Con todas sus estrategias, la pureza Nos presenta una agüita muy interesante, pero envenenada. envenenada. Y la sociedad en general pues va hacia donde va la mayoría y no guarda lo que dice la Biblia. Prefiere ser aconsejado, como dice, beber esa agüita que está contaminada, calmar su sed con el agua que le dan los líderes religiosos, pero no es capaz de ir a la fuente de agua de vida que es Jesús. Amén. Queridos amigos, esta conversación todavía tiene para más. Te vamos a pedir que por favor tú puedas compartir este enlace con otras personas, que puedas hacer que otros también conozcan algunas de estas verdades que estamos hablando acá y también te dediques a estudiar este tema a profundidad, porque creo que conocer esto puede hacer la gran diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna nuestra. Bueno, quédate con nosotros todavía porque volvemos para seguir conversando aquí en esta mesa de diálogo abierto. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros, gracias por ser parte de este programa. Este es un episodio un poco diferente porque decimos cosas que no siempre se pueden decir. Y hay veces cuando se dicen, no siempre se puede manifestar el amor y el cariño por detrás. Pero no queremos ofender a nadie, solo queremos presentar la verdad tal como está puesta en la Biblia de forma clara y transparente. Porque lo que no quisiéramos es que tú salgas confundido de este lugar diciendo, pero entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces, ¿dónde está el engaño? No sabemos exactamente. Queremos que tú sepas. Queremos que tú sepas que hay un pueblo de Dios que es verdadero y queremos que tú sepas que hay una iglesia madre de muchas otras que traen confusión y lamentablemente enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Sigamos hablando, Salomón, tal vez de algunas de estas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Bueno, entre creo que muchísimas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios, está la idolatría, la veneración ya mencionamos hace un momento, ¿no? A cierta cantidad de ídolos, de dioses, de santos. Y en nuestro país, creo que Perú y México son los dos países que más ídolos tienen y más santos tienen, ¿no? Si nos ponemos a mencionar, creo que cada provincia, cada departamento tiene un santo, y si no tiene un santo, tiene una cruz, y ahora, si no tiene una cruz, tiene una virgencita. Sí. Ahora es interesante que normalmente estos santos son presentados como personas que pueden interceder por nosotros, que pueden ayudarnos de alguna manera, y el texto bíblico es muy específico y claro de que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, es Jesucristo, el Santo. Así es. Entonces, este movimiento o esta iglesia que es representada por la ramera de Apocalipsis, tanto 17, 18, Apocalipsis 14, se ha encargado pues de la doctrina verdadera, de mezclarlo con la verdad que ya mencionamos en un momento, de tal manera que aquella persona que no lee la Biblia, que no bebe de la fuente original, que es la palabra de Dios, fácil se deja engañar. Y entonces dice, a mí me dijo mi líder religioso. Mi líder religioso me dijo tal o cual cosa, cuando la respuesta debería ser, la Biblia dice tal o cual cosa. Es difícil ir a la fuente original, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y es allí donde creo que surge el engaño más grande, ¿no? Dejar que
sea el líder religioso el que conduce la vida espiritual de las personas y no dejar que sea la Biblia la que conduce la vida de los seres humanos. Bueno, querido amigo, acá aprovecho para poder hacerte un llamado. Mira, no creas mientras no lo leas. Voy a volver a repetirlo. No creas mientras no lo leas. No, ni a nosotros ni a ningún otro líder religioso, léelo en la Biblia. Si la Biblia lo dice, eso es palabra de Dios, eso es verdad. Lee la palabra del Señor. Dime, el hecho de creer que... Porque yo encuentro al Señor Jesús, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, cuando muere su amigo Lázaro, a él le dicen, pero Señor, tu amigo murió, ¿no? Y él no dice, tranquilo, él ya está en la gloria. Él dice, mira, yo, tranquilo, él está durmiendo en la tumba y vamos a ir a despertar. Es muy claro el texto bíblico. Sin embargo, hoy en día también hay mucha gente que piensa que la persona cuando muere se va de frente al cielo. Eso también podría ser un engaño, podría ser un engaño terrible que tiene Babilonia en este tiempo. Eso se llama la creencia de la inmortalidad del alma. O sea, Babilonia se ha encargado de traer o absorber diferentes filosofías, especialmente las filosofías griegas, y los ha introducido en la iglesia con el propósito de desvirtuar las verdades, ya que has tocado este tema, ¿no? ¿Cómo saber de que tal o cual persona, si fue bueno, ya está en el cielo? Y si fue malo, pobrecito, se está quemando en el infierno. Y si ha sido más o menos, está en un lugar llamado el purgatorio, esperando la compasión de San Pedro para que le abra la puerta al cielo y pueda ingresar a la presencia de Dios, cuando eso es antibíblico. ¿Qué cosa es? ¿Qué nos muestra la Biblia? La Biblia es clarísima, dice, el alma que pecare, ésta morirá. Entonces, nosotros todos estamos condenados a morir, y Jesús fue explícito cuando su amigo Lázaro estaba en la tumba, dijo, mi amigo está durmiendo y voy a ir a despertarlo. Y pronuncia las palabras más hermosas del Evangelio cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza. Ahora, es interesante, Salomón, también, por lo menos para mí, y comparto esto con los amigos que nos escuchan, el Señor Jesús cuando muere, miren que el Señor Jesús, Señor Jesús, que es, Él tendría que haber ido directo a la gloria, directo al Padre, ¿no? Pero Él muere, luego pasa el viernes toda la tarde, la noche, pasa el sábado completo, el domingo en la mañana cuando resucita, se encuentra con María y le dice, mira, disculpa, no he ido a la gloria yo, no he ido al Padre, no, todavía no me he visto con Él, no me toques porque todavía no me he encontrado con Él. Parece que ni siquiera Él cuando murió vivió alguna experiencia como hoy en día se promueve, o sea, Él también estuvo durmiendo ahí en la tumba. Estuvo en la tumba durante todo ese tiempo, y solo que Jesús no entró ya en el estado de descomposición, ¿no? Estuvo allí, y eso es la evidencia más grande de que los hijos de Dios cuando mueren, simplemente si son fieles, van a esperar la mañana gloriosa de la resurrección cuando Cristo los llame por su nombre. Como lo dice Tesalonicenses, ¿no? Claro. Pablo, cuando habla que a la final trompeta el Señor llamará y los muertos resucitarán. Tú mencionabas algo hace un momento, este poder en el pasado ya persiguió y llevó a la muerte a muchos fieles hijos del Señor, y de esto hay mucho registro histórico. Nosotros no estamos acá inventando algo, sino que esto es evidente. Mencionabas incluso acá el museo que está frente al Congreso de la República aquí en Lima, que puede ser visitado por cualquiera, llamado Museo de la Santa Inquisición, que nos muestra algo de esto. Nos decías que esto va a volver a ocurrir, va a volver a ser perseguido. O sea, la persona que de alguna manera comience a hablar estas verdades que estamos hablando ahora, ¿no? De alguna forma esto de acá promueve y hace que el enemigo otra vez se enoje porque no quiere que se pueda ventilar esto. Y entonces otra vez el enemigo de Dios, usando este poder, perseguirá nuevamente. Sí, allí ya se va a cumplir lo que está escrito en Apocalipsis 13, ¿no? Cuando las personas no puedan comprar ni vender a menos que tengan el sello de este poder. ¿Y cuál es el sello? Creo que ya se estudió, ¿no? Vamos a estudiarlo más adelante, más detenimiento el sello todavía. El sello. ¿Cuál es el sello de Dios? Y el sello de la bestia, ¿no? Entonces allí las personas que no tengan ese sello
pues van a ser perseguidos y torturados. Y si quieren saber un poco más, pues cuando toquemos la lección de ese tema, ahí va a estar más explícito. Bueno, Salomón, tú nos vas a decir algunas cosas más seguramente para cerrar, porque el tiempo ya nos está ganando. Solamente para decir a nuestros amigos también de que Apocalipsis promete que aun cuando este pueblo pueda ser pequeño, pueda ser perseguido, la victoria está asegurada. Porque el texto que hemos leído al inicio, Apocalipsis 17, versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero. O sea, este poder, inconscientemente, así como Pablo al principio, pateando contra el aguijón, persiguiendo a los hijos de Dios, pero al final tal vez incluso consciente algunos, pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero, dice el texto, los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los que están con el Cordero, estos son llamados elegidos y fieles. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los que valoran el Antiguo y el Nuevo Testamento por igual. Estos son los que van por donde el Cordero camina. Estos son aquellos que de alguna manera fueron librados del engaño y pueden vivir en la verdad de la palabra del Señor. Salomón, escuchamos algunas palabras tuyas y luego estaré haciendo una oración para cerrar este episodio. Sí, mis queridos amigos, ¿saben ustedes cómo reconocer a un billete falso? Benjamín, ¿sabes cómo reconocer un billete falso? Tratar de conocer bien el nuevo, ¿no? No me dé la respuesta. Pero los especialistas dicen que la mejor manera de reconocer un billete falso es conociendo a la perfección el billete original. No hay otra manera. Cuando tú conoces el billete verdadero, lo conoces al revés y al derecho. Cuando lo has manipulado, sabes qué imagen hay, qué imágenes están ahí impregnadas que se ve solamente con lupa. Sabes qué tiene el precinto de seguridad que va entretejido. Llega un billete falso a tus manos, inmediatamente vas a decir que esto es falso. Entonces, mis amigos, ¿saben cuál es la mejor manera de conocer los engaños de Satanás? Yendo a la fuente original, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, se presenta alguna falsedad, vas a saber distinguirlo. ¿Por qué? Porque conoces muy bien la verdad. No se puede conocer la verdad conociendo la mentira. La mentira se puede presentar, pero con la ayuda de Dios simplemente vas a saber reconocer lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero terminar acá con lo que dice la aplicación, ¿no? Jesús y su palabra son nuestra única salvaguarda en la crisis que se avecina. Conocer a Jesús. Número 2. Se nos dice que en la crisis final las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Amén. Es la única manera. Entonces, mi recomendación para ti, mi querido amigo, mi querido hermano que estás escuchando. Vea la palabra de Dios, salvaguarda tu vida con este libro maravilloso, la Biblia, y que Satanás no te engañe con sus falsas doctrinas. Amén. Gracias. Gracias, queridos amigos, por ser parte de este programa. Vamos a orar, por favor. Acompáñenos ahí. Padre querido, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por dejarnos tu palabra. Y gracias por permitir que tu palabra también ilumine nuestra mente. No permitas que ninguno de nosotros, Señor, al ser tocados por tu Santo Espíritu y al ser movidos para conocer un poco más de tu verdad, cerremos nuestra mente y nuestro corazón, sino que busquemos conocer tu verdad, busquemos conocer lo que tu palabra dice, lo que tu palabra expresa respecto a lo que tú quieres para nuestras vidas. Líbranos de la confusión y del error y llévanos al conocimiento de tu voluntad. Te pido eso también por las personas que están viendo este programa, Señor, que de alguna manera tú los puedas llevar a conocer cada día más lo que tú deseas para sus vidas.
Por favor, quédate con ellos. También responde a sus pedidos. Si están en problemas, por favor, manifiéstate como un Dios todopoderoso. Haz milagros en sus vidas. Sé con ellos. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos en el siguiente episodio. Si este programa fue de bendición para tu vida, entonces compártelo. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga.